Se encuentra en Mateo 20 en el versículo 16. And this, of course, is in the revival series, lesson number 11. Y obviamente esto pertenece a la lección de avivamiento, número 11, de acuerdo al libro. Few chosen. Pocos son escogidos. Lección número 12. Versículo 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Now we're talking about revival. Estamos hablando acerca del avivamiento. And for several lessons already we've been discussing this vital issue concerning revival. Y por varias lecciones ya hemos estado tratando sobre este asunto vital sobre el avivamiento. The answer to everything is found in a true Holy Ghost revival. La respuesta a todo se encuentra en un verdadero avivamiento del Espíritu Santo. There's no problem with you individually and no problem with the church collectively that will not be solved by revival. No hay ningún problema contigo individualmente o con la iglesia colectivamente que no será solucionado por un avivamiento. We made mention in a lesson other than this one what revival actually is. Hemos mencionado ya en otra lección lo que en realidad significa el avivamiento. It is God coming in awful holiness and power. Es Dios viniendo en un poder y santidad asombrosos. And so we're going to look at this a little different today. Así que vamos a ver esto ahora. More or less at the kind of people that God uses to bring revival. Vamos a ver ahora el tipo de gente que Dios usa para traer avivamiento. And what we primarily are trying to do is to give God a vessel through which he can come. Y lo que primeramente queremos hacer es entregarle al Señor una vasija a través de la cual Él pueda venir. Every revival in history has been brought into being by a dedicated few people. Todo avivamiento en la historia ha sido traído a través de un pueblo dedicado. The Bible calls these people a remnant. Y la Biblia llama a este tipo de gente remanente. They're a piece of the original. They're a people that have held on to the truth of God. Son un pedazo, una parte del original, una parte que se agarra de la verdad de Dios. And before the masses are ever stirred, there must be this remnant of believers. Y antes que las masas sean avivadas, tiene que existir este remanente de creyentes. It must be those who have become dissatisfied with the way that things are. Tienen que haber aquellos que estén insatisfechos con cómo van las cosas. In other words, revival has always come at a time of spiritual dissatisfaction. En otras palabras, los avivamientos siempre han llegado en un periodo de insatisfacción espiritual. That means that you and I, as ministers of God, Eso quiere decir que tú y yo, como ministros de Dios, and as such leaders of revival, y por lo tanto como tales somos líderes de avivamiento, we must, through an encounter with God, nosotros debemos, a través de un encuentro con Dios, enter into the dissatisfaction of God. entrar también en la insatisfacción de Dios. If you and I can look at the church and see that things are not right, Si tú y yo podemos ver que las cosas en la iglesia no están bien, how much more can God look at it? ¿cuánto más podrá ver Dios que las cosas están mal? We know God is dissatisfied with the conditions of things. Así que nosotros sabemos que Dios está insatisfecho con la condición de las cosas. We must lead people into that dissatisfaction. Nosotros tenemos que guiar a la gente a esa insatisfacción. And to do that, we have to enter in to that dissatisfaction of God ourselves. Y para hacerlo, entonces tenemos que permitir que la insatisfacción de Dios entre en nosotros mismos. Now, this remnant have always been a people with vision. Ahora bien, este remanente siempre ha sido un pueblo con visión. They've been able to see the greatness of the cause for which they've come to stand. Siempre han sido capaces de ver la grandeza de la causa por la cual ellos están de pie. And most of all, they're willing to make whatever sacrifices necessary to bring about the revival. Y la mayoría está dispuesto a pagar cualquiera que sea el precio y el sacrificio para poder traer el avivamiento. And the force of truth that's always guided their thinking Y la fuerza de la verdad que ha guiado siempre el pensamiento de este grupo has been the Word of God. ha sido siempre la palabra de Dios. Now, if there is to be a spiritual revolution in our time, Si fuera a haber una revolución espiritual en nuestros días, and surely this is a
perfect description of revival. Y de hecho, esta es una definición perfecta de avivamiento, revolución espiritual. For that to be, there must be a revolutionary people. Para que haya tal cosa, tiene que existir un pueblo revolucionario. You know, the world terms of people revolutionary who think different than they think. Ustedes saben, la definición del mundo de lo que es revolucionario es algo que alguien que piensa, un grupo que piensa diferente al común. And in the church, the same is true. Y en la iglesia lo mismo es verdad también. When you come to a point that you don't go along with the deadness of things as they are, Cuando ustedes vienen a un punto en que en realidad ya no encajan con la mortandad que existe you ahora, can see that the church is moving away from the truth of God, y pueden ver que ya la iglesia se está apartando de la verdad de Dios, then we must set ourselves to change that. entonces nosotros tenemos que establecernos y fijarnos el cambiar esto. And you will be branded for such a thing. Y tú serás marcado y dirigido asignado para esta cosa. But without this revolutionary people, Pero sin este pueblo revolucionario, whose thinking is founded upon the revolutionary word of God, cuyo pensamiento está fundamentado en la palabra revolucionaria de Dios, it is impossible to lead the ordinary church out of the mess that it's in. es imposible dejar a la iglesia ordinaria, sacarla del desorden en el que se encuentra. Now, it was to such people, such a remnant of people, that the Holy Spirit made reference to in Hebrews 1 and 7. Así que fue a este tipo de remanente de personas al cual el Espíritu Santo se refirió en Hebreos 1:7. He maketh his ministers a flame and fire. Él hace a sus ministros llama de fuego. This was the testimony of the Holy Spirit about the people we're talking about. Este fue el testimonio del Espíritu Santo acerca del pueblo del cual estamos hablando. These human firebrands sweep through the dead religion of their day, Estas llamas de fuego vinieron y barrieron toda la religión muerta de sus días. and they make ordinary Christianity dull and tame in comparison. Y hicieron al cristianismo ordinario algo sin eficacia y amansado completamente. Moses was such a revolutionist. Moisés fue tal revolucionario, hermanos. God spoke to that man through a bush that wouldn't burn up. Dios le habló a ese hombre a través de una zarza que no se quemaba. And it was at that bush God changed his entire thinking. Y fue a través de esa zarza que no se consumía que Dios cambió todo el pensamiento de Moisés. Through that confrontation at the bush, God sent him to deliver the slaves of Israel. A través de esa confrontación en esa zarza, Dios lo envió a liberar a Israel. And the dreary host of Israel could not stand unmoved in the presence of such a man. Y las huestes de Israel no podían moverse, no pudieron hacer nada en la presencia de tal hombre como Moisés. He had met God. Él había encontrado a Dios. He had had a confrontation with God. Él había tenido una confrontación con Dios. Moses felt what God felt. Moisés entonces sintió lo que Dios And sentía. the people understood that. Y el pueblo entendió esto. They could not stand unmoved in the presence of such a man. No podían estar inmóviles en la presencia de tal hombre. And when you and I move out of here, Y cuando tú y yo salgamos de acá, if we indeed have come face to face with God, si tú y yo en realidad hemos conocido a Dios cara a cara, then the people we minister to will not be unmoved when we come. entonces el pueblo al cual ministramos no va a quedar inmóvil ni quieto ya. Through Moses, A través de Moisés, the ordinary people were challenged to act. Revival followed. el pueblo ordinario fue desafiado a actuar y el avivamiento fue lo siguiente. Deliverance came. La liberación vino, Nothing has changed. nada ha cambiado. The great mass of believers will never be challenged to action La gran masa de creyentes nunca será desafiada a actuar without the efforts of a dedicated, self-sacrificing few. sin el esfuerzo de unos pocos dedicados y sacrificados. If we're not willing to give all, Si nosotros no estamos dispuestos a darlo todo, then we're never going to see what our heart imagines. entonces nunca podremos ver lo que nuestro corazón imagina. It's always come through a people Siempre vino a través de un pueblo that were willing to sacrifice everything. que estaba dispuesto a sacrificar todo. And it is to such people God gives Y everything. es a tal pueblo que Dios lo da todo. The masses of the church as a whole Las masas de la iglesia como un todo are fearful, son temerosas, they're timid, son tímidas and they're bound by tradition. y son atadas por la tradición. And it'll take people of God to break Y se that. va a necesitar pueblo de Dios verdadero para romper esto. They walk
beaten paths because for the most part they're beaten people. Ellos andaban golpeados porque en su mayoría eran pueblos golpeados. They have accepted without question Habían aceptado sin pregunta the creeds and dogmas of static religion, los credos y los dogmas de la religión estática ya. and will never be free Y este except pueblo- God visit them. Y este pueblo nunca será liberado a menos que Dios los visite. And for God to visit them, there must be a vessel Y para que Dios los visite tiene que haber una vasija who can see what God is trying to do. que pueda ver lo que Dios quiere hacer. Millions in Luther's day hated the religious system that prevailed. Millones en los días de Lutero aborrecían el sistema que prevalecía. They were slaves to a system. Ellos eran esclavos a un sistema. That system refused them the right to think, Ese sistema les rehusó el derecho a pensar and they were too afraid to do anything about it. y tenían mucho miedo de hacer algo al respecto. And when Luther nailed those 95 theses to the church door Y cuando Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia and began to preach a gospel Y- that set men free, y empezó a predicar un evangelio que hacía libres a los hombres, ordinary people climbed up out of the trenches el pueblo ordinario salía de sus trincheras and accepted the challenge of God. y aceptó el desafío de Dios. I believe there's millions out there Yo creo, hermanos, que hay millones allá afuera that are ready to hear que están listos para oír. if the man of God is heard. Solo si el hombre de Dios va ahí y es oído. They're not interested in the dry, dead things of religion, Ellos no están interesados en las cosas muertas y secas de la religión. but when a voice is heard Pero cuando una voz es oída, that's been in contact with God, que ha estado en contacto con Dios, when we've really met God, cuando en realidad hemos encontrado a Dios, then we can change things. entonces podemos cambiar las cosas. A well-disciplined spiritual army, Un ejército espiritual bien disciplinado, armed with the Word of God, armado con la palabra de Dios, using the principles that God has commanded, usando los principios que Dios ha ordenado, who are willing and ready to make whatever sacrifice que esté necessary, dispuesto y estén listos a hacer cualquier sacrificio necesario, can set the church free. puede liberar a la iglesia. I believe that today. Yo lo creo ahora. We can make a difference in things. Podemos hacer una diferencia en las cosas. Jesus said, Jesús dijo, my sheep know my voice. mis ovejas oyen mi voz. You must have faith in that statement. Ustedes tienen que tener fe en esta declaración. I believe that. Yo lo creo. You're born again. Ustedes han nacido de I nuevo. believe if I speak the word of God, Y yo creo que si yo hablo la palabra de Dios, because you belong to a God, causa de que ustedes pertenecen a you Dios, will hear what I say. ustedes oirán lo que estoy You diciendo. will know it's the word Y of van God. a saber que es la palabra de And Dios. you must believe that as Y you go. tú tienes que creer esto. My sheep know my voice. Mis ovejas oyen mi voz. When the real child of God Cuando el verdadero hijo de Dios hears the word of God as he speaks through the vessel, oye la palabra de Dios cuando es hablada a través de una vasija, he'll rise to the challenge. él se va a levantar y responder al The desafío. psalmist said, God spoke and the earth melted. El salmista dijo, Dios habló y la tierra se derritió. That means the flesh withered. Eso quiere decir que la carne se consumió. And if we come to the place that we're actually God speaking, Y si venimos al lugar en el cual en realidad somos como si Dios estuviera then the hablando, mountains will melt. entonces los montes se van a derretir. The enemy will be defeated. El enemigo será vencido. We'll see revival Veremos avivamiento. Aleluya. because we're the voice of God. Porque somos la voz de Dios. Every revival movement in history Todo avivamiento en la historia, has been of a revival nature, todo movimiento de la historia ha sido de una naturaleza de or it's avivamiento. been of a revolutionary nature. Mejor dicho, todo avivamiento ha tenido una naturaleza You revolucionaria. know, when we mention the word mass movement, Y cuando nosotros mencionamos la palabra movimiento de masas, people think about communism, fascism, a la gente siempre se le cruza por la cabeza el comunismo, el fascismo, but a revival is a mass movement. pero un avivamiento es un movimiento de masas. These other movements are movements of hell. Estos otros movimientos son movimientos del infierno. We're talking about heaven moving. Nosotros estamos hablando acerca de movimientos del cielo.
And every revival has been that. Y todo avivamiento ha sido esto. It's been a revolutionary thing. Ha sido algo revolucionario. It has always challenged the system Siempre ha desafiado y retado al sistema and demanded change. y ha exigido un cambio. That's been the nature of it every time it's come. Esa siempre ha sido la naturaleza de los avivamientos que siempre han The venido. message of every revival El mensaje de cada avivamiento has been considered radical and extreme by Orthodox religion ha sido considerado radical y extremo por las religiones ortodoxas, because it came boldly proclaiming porque vino con libertad proclamando that God was the answer to everything. que Dios era la respuesta a todo. When that movement is there, Cuando ese movimiento está ahí, it only sees God, solo se ve a Dios and its only attraction is God. y su única atracción es Dios. So to a tradition-bound church Así que a una iglesia atada por la tradición, that has 100 programs trying to attract, que tiene cientos de programas tratando de atraer gente, it's disruptive. esto es interruptor. Therefore, it's radical to Por lo tanto, este avivamiento es radical a este tipo de iglesia. very word revival La misma palabra avivamiento speaks of change of the most radical nature. habla en sí misma ya de un cambio de naturaleza más radical. To revive means to raise from the dead. Avivar significa levantar de entre los muertos. What's more radical than that? ¿Qué cosa es más radical que esto? When you begin to talk about raising something from the dead, Cuando tú te refieres a hablar acerca de algo que es levantar a los muertos, that is the most radical kind of thinking. esto es el pensamiento más radical que existe. And the word revival implies that. Y la palabra avivamiento implica esto, To raise from the dead levantar de los muertos. demands more than proper conduct and well-ordered choirs. Esto exige más que simplemente una conducta correcta y coros muy bonitos. It demands more than well-organized sermons. Exige más que unos sermones bien organizados y preparados. It demands a demonstration of the kingdom of God, Exige una demostración del reino de Dios. and only the violent take it by Y force. solo los violentos lo arrebatan. This is revival. Esto es avivamiento. It is God coming in awful holiness and power. Es Dios viniendo en una santidad asombrosa y poder. It is things happening that men cannot explain. Son cosas sucediendo que los hombres no pueden explicar. It's moving beyond the boundaries of human reason, Es moverse más allá de los límites de la razón humana, where God has to be brought into it to explain. en donde es necesario que Dios venga ahí para explicar lo que está sucediendo. In 1 Kings 18 and 24, En Primera de Reyes 18:24, the prophet Elijah, in challenging those false religions, el profeta Elías desafiando a esos falsos profetas, said, "The God that answers by fire, let him be God." dijo que el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. These were the words of one of the greatest revivalists of all history. Estas fueron las palabras de uno de los más grandes avivadores de la historia. And he thundered those words to a people Y él dio esas palabras con estruendo a un pueblo who had listened to the soft-spoken words of the false prophets and false leaders, que había oído esas palabras suaves y falsas de los falsos profetas y líderes de esa época, who had caused them to forsake the God of their fathers. quienes habían causado que el pueblo olvide al Dios de sus padres. Now it's a mixture of religion. Ahora tenían ya una mezcla de It's religión, flesh and spirit, true and false. carne y espíritu, verdad y falsedad. And the man of God knew God would not tolerate that. Y el hombre de Dios sabía que Dios no toleraría esta So cosa. he challenged them with our text. Así que los desafió con este texto, Let the God that answers by fire, que el Dios que responda por fuego, let him be God. que Él sea Dios. In ringing tones and with indifference to his own personal safety, En sonidos resonantes y con indiferencia a su propia seguridad personal. he challenged the king Él desafió al rey and the people with this text. y al pueblo con este texto. These words were spoken to backslidden Israel, Estas palabras fueron dirigidas al Israel caído, a people who had once known the goodness of un God. pueblo que alguna vez conoció la bondad de Dios, They had known him in his great delivering power toward men. que lo habían conocido en su gran poder de liberación hacia los hombres. But now there's no evidence of God. Pero ahora, en estos días, ya no existía evidencia de Dios. That's pretty much where we are in Pentecost today. Y casi es así como estamos el día de hoy en We Pentecostés. deal with a people Estamos tratando, hermanos, con un who pueblo once knew God que un día ellos conocieron a in Dios great power. en su gran poder.
You know, I was reading again the history of Azusa Street. Estaba leyendo una vez más la historia de esta calle Azusa, When those men and women were called, en el avivamiento donde estos hombres y mujeres fueron llamados. God sent them into mission fields around the world. De ahí Dios los llamó y los envió a campos misioneros en todo el mundo. They packed their belongings in caskets. Ellos guardaban todo su equipaje en ataúdes. They didn't have suitcases. No tenían maletas. They put them in coffins. Lo ponían en ataúdes They're not coming back. porque ya no iban a volver. That's radical people. Este es pueblo radical. But they changed the world that they lived in. Pero cambiaron el mundo en el cual vivieron. This is the people we're challenging today. Este es el pueblo al cual estamos desafiando también A ahora. people who once knew, Un pueblo que una vez but antes now conoció, have listened to the soft-spoken words pero ahora han oído las palabras suaves of men who knew not God, de hombres que no conocieron a Dios. and now God is not there. Y ahora Dios ya no está ahí. Empty forms and hollow mockery Formas vacías y credos falsos constituted the worship of Israel. constituían ahora ya la adoración de Israel. And the time had come Y el tiempo había llegado when silence on the part of the preacher was sin, en donde el silencio por parte del predicador era pecado. and his message forced the issue. Y su mensaje forzó el asunto. God became the horizon of everything, Dios de pronto vino a ser el asunto de todo. and the nation was reborn. Y la nación otra vez renació. All the possibilities for you and I. Todas las posibilidades para ti y para mí. The Bible said everything that was written aforetime La Biblia dice que todo lo que fue escrito en nuestro pasado was written that I might learn. fue escrito para que yo pueda If aprender. God did it once, Si Dios lo hizo una vez, God can and will do it again. Dios puede y lo hará otra vez. If He can find the same quality of people, Si pudiera encontrar la misma calidad de if pueblo, you and I will be that voice now, si tú y yo pudiéramos ser esa voz ahora, we can again see what Elijah saw then. podemos ver exactamente lo que Elías vio entonces. Repent, for the kingdom of God is at hand. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. With these words, a strange preacher from the wilderness of Judea began his message. Con estas palabras, el predicador raro de las calles de Judea empezó su ministerio. Stepping forth, clothed in camel's hair, Caminando vestido con pelo de camello. John challenged the religious system of his day with a message of repentance. Juan desafió el sistema religioso de sus días con un mensaje de arrepentimiento. John indeed was a true revolutionist. Juan, de hecho, fue un revolucionario. You don't find this man among the Pharisees. Ustedes no encuentran este tipo de hombre entre los fariseos. He's not a quite mild-mannered. Él no es un pastor de muy buenos modales y muy buena educación. He breaks forth on the scene. Él aparece de pronto en escena. He turned the banks of the Jordan into the front street of the world, Él cambió las orillas del Jordán en la calle principal de toda la tierra, crying out to men, repent or perish. gritando a los hombres, arrepentidos o pereceréis. John was willing to place his life on the line for the cause that he espoused. Juan estaba dispuesto a dar su vida por la causa que él seguía. He was willing to sacrifice the present for the future. Él estaba dispuesto a sacrificar el presente por el futuro. That is the mark of a true believer. Esa es la marca de un verdadero creyente. That man, that woman, Ese hombre, esa mujer, that are willing to sacrifice the present for the future. que está dispuesto a sacrificar el presente por el futuro. These are the people God will use. Estas son las personas que Dios va a usar. John dared to speak the truth Juan se atrevió a hablar la verdad and demand change. y un hombre y exigía un cambio. He never just spoke words and left it there. Él no hablaba simplemente palabras y los dejaba ahí. He demanded a response. Él exigía una respuesta. You will accept or reject. Y esto decía, ustedes o aceptan o rechazan. He spoke the truth, Él habló la verdad and no man could remain neutral. y ningún hombre pudo mantenerse neutral. They either now must repent O se arrepentían en ese momento or face the wrath of God. o iban a afrontar la ira de Dios. The people of God were locked into a system. El pueblo de Dios estaba encerrado en un sistema. They were slaves to a traditional religion. Eran esclavos a una tradición religiosa. And orthodox methods will never break the hold of that Y tradition. los métodos ortodoxos nunca iban a romper las cadenas de esa tradición. So the banks of Jordan become the main street of the world. Así que las orillas del Jordán de pronto se convirtieron en la calle
calle principal del mundo. And this strange man preached the gospel. Y este hombre extraño empezó a predicar el evangelio. He cried out to the king, Él clamó y le dijo al rey: it's unlawful for you to have your brother's wife. es ilícito que tengas la mujer de tu hermano. To the soldier, Al soldado: treat every man justly. Be Trata. content with your wages. trata a todo hombre justamente y conténtate con tu paga. To the tax collector, Al colector de impuestos: exact no more than is lawful. no pidas más de lo que es lícito. And to the religious, Y al religioso: the axe is laid at the root of the tree. el hacha ya está puesta en la raíz del árbol. You can't get in like that, he No said. puedes entrar como estás, le estaba You diciendo. must change. Tú tienes que cambiar. You must repent. Tienes que arrepentirte. His message demanded something of people. Su mensaje exigía algo de la He gente. never spoke in general terms. Él nunca habló en términos generales. When he spoke, you knew he spoke to you. Cuando él hablaba, ustedes sabrían que él les estaba hablando a So ustedes. you must make a decision. Así que tenías que tomar una decisión. And if we be effective, Y si nosotros queremos ser efectivos, men must know that we're talking to them. los hombres tienen que saber que nos estamos dirigiendo a ellos. It's not enough to say all have sinned. No es suficiente decir todos han pecado. You must say to the soldier, Tú tienes que decirle al you soldado, must say to the king, tienes que decirle al rey, you must say to the religious, decirle al religioso. you too must repent. Tú también tienes que You arrepentirte. must turn. Tú tienes que voltearte. The message challenged everybody. El mensaje desafiaba a todos. The cause of Christ has never been advanced by compromises. La causa de Cristo nunca ha progresado a causa de ceder a los When principios. we attempt to compromise with the world Cuando- to avoid misunderstanding, Cuando nosotros tratamos de poder encajar con el mundo para evitar malos entendidos, we lose our effectiveness. perdemos nuestra eficacia. They will understand us. Ellos nos van a entender. Misunderstanding is just a way of dodging the issue. Ellos, es obvio que el mundo nos va a malentender, es algo obvio. When I say to you, Cuando yo les digo a ustedes, you will repent or perish, ustedes o se arrepienten o perecen, you understand what we're saying. tú entiendes lo que estoy diciendo. No matter how much you try to talk about misunderstanding, No importa cuánto tú quieres hablar, quieras decir acerca del malentendido, only truth sets men free. solo la verdad hace a los hombres libres. Let us go forth unto him without the camp, Vamos a él fuera del campamento, bearing his reproach. llevando su oprobio. This has been the theme of every movement that's brought heaven to the heart of man. Este ha sido el tema de todo movimiento que ha traído a Dios a la tierra. It's never been moved by people who did not bring the truth. Nunca ha movido por un pueblo que no llevaba la verdad consigo. I can tell you my heart is filled today Y yo les puedo decir, mi corazón está lleno ahora. as I see the growing apathy among the people of God. Mientras yo veo esta apatía creciente entre el pueblo de As Dios, I see the people settling down mientras yo veo al pueblo estacionándose, in accent to a general creed, estableciéndose en un credo general de religiosos, without the presence of a passion that drives them beyond human reason. sin la presencia de una pasión que los lleve más allá de la razón humana. Something's wrong, Algo está mal and God wants to change y it. Dios quiere cambiarlo. And to change it, there must be a people of change. Y para cambiarlo tiene que haber un pueblo de cambio. The one thing people don't want to do is change. Lo único que la gente no quiere hacer es cambiar. The ordeal of change may be the most difficult. La idea de cambio quizás sea la más difícil. When God uproots us, Cuando Dios venga, our life has been settled into a certain routine. quizás nuestras vidas van a estar establecidas en ciertas rutinas. Everything that keeps that routine Y going cuando Dios nos quiere desarraigar, de pronto esta rutina tiene que irse. is all about us. Y eso todo lo que está alrededor de Then nosotros. God transplants us. Entonces cuando esa rutina se va, Dios nos puede He trasplantar. moves us to Peru. Y de pronto nos mueve a Perú. Then everything's thrown out of focus. Y de pronto todo sale fuera de foco. Everybody can't go that. No todos pueden hacerlo así. It is a people that God has fingered for it. Es el pueblo que Dios ya ha designado. These are revolutionary people. Este pueblo que estamos hablando, el remanente, es un pueblo The revolucionario. greatest revolutionist of all time El mayor revolucionario de todos los tiempos was the Lord Jesus fue Christ. nuestro Señor Jesucristo. No one ever passed this way like him. Nadie nunca hizo lo que Él hizo. He stepped out of the framework
of conventional religion Él salió del cuadro de la religión convencional and challenged men to be like God. y desafió a los hombres para que ellos sean como Dios. He let us know in the very beginning Nos hizo saber desde el comienzo that he didn't come to pull God down to our level, que Él no vino para para disminuir a Dios a nuestro nivel, but he came to lift us where God is. sino que vino para levantarnos a nosotros donde Dios está. Not to be gods, No para que seamos dioses, but to have his nature, sino para que tengamos su to be naturaleza, children of the Most High, para que seamos hijos del Todopoderoso, offspring of the Almighty, renuevo del Todopoderoso, so that we act like God in a human world. para que podamos actuar como Dios en un mundo humano. This is what catches men's thinking. Esto es lo que agarra los pensamientos del hombre. He refused their tradition by breaking every rule. Él rechazó las tradiciones al quebrantar toda regla. He plucked their corn on the Sabbath. Ellos recogieron trigo en un sábado, maíz. He ate with unwashed hands. Él comió con las manos sucias. He healed the sick on the Sabbath Sanó a los enfermos el sábado. and told the people they didn't have to go to Jerusalem to worship. Y le dijo a la gente que no tenían por qué ir a Jerusalén para adorar. He said you can find God Y anywhere. les dijo, ustedes pueden encontrar a Dios en cualquier lugar. From the moment the Spirit of God came on him Desde el momento en que el Espíritu de Dios vino sobre él, until he was crucified, hasta que fue crucificado, he was engaged in a vicious struggle. él estaba comprometido a un círculo vicioso. And that struggle centered itself in the traditions of men. Y ese círculo vicioso estaba centrado en las tradiciones de los hombres. Everywhere men plotted his death. En todo lugar donde él iba, los hombres querían su muerte. What it was, the enemy meant to stop the revolution that he is going to bring to hearts. Lo que era es que el enemigo quería detener esta revolución que él iba a traer a nuestros corazones. He warned those that followed him Él advirtió a aquellos que le seguían that the same enemy that hated him que el mismo enemigo que lo aborrecía a él would hate them also. iba a aborrecerlos a ellos también. In the world, he said, you'll have tribulation. En el mundo, él dijo, tendréis aflicción But o he added, tribulación. fear not, I've overcome that. Pero él agregó, dijo, no temáis, yo he vencido al And mundo. because I've overcome, you can overcome. Y porque yo he vencido al mundo, ustedes pueden vencer al He mundo. let them know they could win. Él les hizo a ellos saber que ellos podían vencer. And he wants you and I to know Y él quiere que tú y yo sepamos, we can win. podemos We vencer. can see revival. Podemos ver We avivamiento. can see the presence of Podemos God. ver la presencia de The Dios. sick can be healed. Los enfermos pueden sanar. The demon possessed can be set free. Los poseídos por el demonio pueden ser liberados. The nation can experience the awful presence of God. La nación toda puede experimentar la presencia asombrosa de Dios. If we'll just give ourselves Si solo nos diéramos to be in the vehicle, it can come y nos through. entregáramos para ser el vehículo a través del cual esto venga. He that hath no sword, El que no tiene espada, let him sell his garment and buy one. venda su manto y compre una. Strange words fallen from the lips of him Palabras. whom the Bible says is a Prince of Peace. Palabras extrañas que brotan de los labios de aquel que la Biblia dice que es el príncipe de paz. He that hath no sword, El que no tiene espada, let him sell his garment and buy one. venda su vestido y compre una espada. These words, as you know, were spoken at the close of the Lord's Supper. Ustedes saben que estas palabras fueron dichas al final de la última cena. Only a few moments before he spoke, Unos momentos antes de que él hablara, Satan had came as they sat around that communion table Satanás había venido a esa mesa de la cena and had entered into Judas Iscariot. y había entrado en Judas Iscariote. And Judas went out into the night to betray him. Y Judas salió en la noche para traicionarlo. But while they tarried around that communion table, Pero mientras ellos estaban ahí alrededor de esa mesa de la cena, the Prince of Darkness made a bid for Simon Peter. el príncipe de las tinieblas también dio su mordisco a Simón Pedro. But the Lord prayed for him that his faith would not fail. Pero el Señor oró por él para que su fe no falle. Peter, ignorant of the fearful power of the enemy Pedro, ignorante del poder asombroso del enemigo and of the terrible conflict that's about to be loosed upon the earth, y del conflicto terrible que iba a ser desatado en la tierra, boastfully declared he is ready to die or to go to prison for the Lord. abiertamente él declaró, atrevidamente él declaró que él estaba dispuesto a dar completamente su vida por el Señor. But the whole world has a record of his miserable failure Pero todo el mundo tiene un registro de su fracaso miserable, when the storm broke over his life. cuando de pronto vino la tormenta a su vida. Peter never dreamed that conflict
conflict would be so terrible. Pedro nunca ni siquiera soñó que ese conflicto iba a ser tan terrible. Christ is to be crucified the next morning. Cristo iba a ser crucificado la siguiente mañana. The church is going to be planted in this earth. La iglesia iba a ser plantada en la tierra. Satan is going to be challenged on his own territory. Satanás iba a ser desafiado en su propio territorio. And that warfare is going to continue unabated Y esa batalla va a continuar sin tregua until every foe is conquered, hasta que toda hueste sea conquistada, every sin forgiven or judged, todo pecado sea perdonado o juzgado, every sickness healed, hasta que toda enfermedad sea sanada and the earth restored to God. y toda la tierra sea restaurada para Dios. Peter never realized that. Pedro nunca se dio cuenta de The eso. awful conflict that's about to be released. El conflicto tan terrible que estaba a punto de ser desatado. He that hath no sword, let him sell his garment and buy one. El que no tiene espada, venda su vestido y compre una. This was a call to arms. Este era un llamado a la guerra. Even as Gideon blew his trumpet to attack the Midianites. Tal como Gedeón también sonó su trompeta para atacar a los madianitas. Christianity was born in blood, sweat, and tears. El cristianismo también así nació en sangre, sudor y lágrimas. And at no time or place Y en ningún- has the conditions changed. Y en ningún tiempo o lugar las condiciones han cambiado. The devil hadn't been converted, El diablo no se ha convertido and we have not educated him out of his sin. y tampoco lo hemos educado ni lo hemos rehabilitado de su The pecado. same devil here in this day El mismo diablo hoy en día is the same devil in the wilderness of the 4th chapter of Matthew. es el mismo diablo del desierto en el 4º capítulo de Mateo. It's the same beast that the apostle Paul fought. Es la misma fiera o bestia que el apóstol Pablo Nothing has changed. con el que el apóstol Pablo peleó. The Nada ha cambiado. war is the same. La guerra es la misma. And only people who know God Y solo are capable of fighting that battle. Solo el pueblo que conoce a su Dios va a ser capaz de pelear esta The batalla. battle rages all the while La batalla se levanta en todo lugar and will grow more intense Y va a as this crecer. end time approaches. y va a aumentar cada vez más intensa a medida que vengan los últimos días. God's people are not called to comfort but to battle. El pueblo de Dios no ha sido llamado a estar cómodo, sino a batallar. And one of the most subtle efforts of the enemy Y uno de los esfuerzos más sutiles del enemigo is to soften the saints by appeasement and compromise. es tratar de sembrar en los santos paz y apaciguamiento y compromiso con el mundo. After the death and resurrection of Jesus, Después de la muerte y resurrección de Jesús, the struggle intensified. la lucha se puso más intensa. Thousands of saints were slaughtered. Miles de santos fueron muertos. Their places of worship were destroyed. Sus lugares de adoración fueron destruidos. They were sawn asunder, Fueron aserruchados, wandered in caves. enterrados y puestos en cuevas. And the Bible said the world wasn't worthy of them. Y la Biblia dice que el mundo no era digno de ellos. And in the heat of the battle, Y en el horno, the majority of the church became a form without power. en el centro de la batalla, la mayor parte de la iglesia se convirtió en una forma sin They poder. were religious without God. Eran religiosos sin Dios. Paul crying out against this condition, Pablo clamando en contra de esta, gritando en contra de esta condición. cried out for a vanguard of people Él clamó y oró por un pueblo de vanguardia who would stand up against the tide of worldliness coming into the church. que iba a estar puesto de pie en contra de la marea de mundanalidad que iba a venir en contra de la He iglesia. wrote to young Timothy, Él escribió al joven Timoteo: endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. 2 Timothy chapter 2 and verse 3. Segunda de Timoteo 2:3. What he was saying to Timothy, Lo que él estaba diciendo a Timoteo stand up, resist the enemy, es: ponte de pie, resiste al enemigo, fight the fight of the faith. pelea la batalla de la fe. You can drive back the enemy. Puedes hacer que el enemigo retroceda. Preach the word. Predica la palabra, Be Timoteo. instant, in season, out of season. Estate listo en temporada y fuera de This was temporada. Paul's admonition then. Esta era la amonestación de Pablo en aquel entonces. God's admonition now. Y es la amonestación de Dios el día de hoy. Stand up. Pónganse de Be pie. counted.
sean sobrios. Proclaim the truth in the Holy Spirit. Proclamen la verdad en el Espíritu Santo. Once more in the end of this age, Una vez más al final de esta edad, God is calling for a people to stand up. Be Dios counted. está llamando a un pueblo que se ponga de pie. Believe, be a vessel in the hand of God. Cree, sea una vasija en las manos de Dios. God hasn't changed. Dios no ha cambiado, He just needs somebody that he can make himself real through. solo necesita a alguien a través del cual él pueda hacerse real. God once more in the end of this age Dios una vez más al final de esta edad is calling for that remnant of people está llamando a ese remanente de pueblo who will be counted for God. que será considerado por Dios. That's the reason we're here. Esa es la razón por la cual estamos That's acá. the reason God brought us here. Esa es la razón por la cual Dios nos trajo, Separating us for a time, separándonos por un tiempo, preparing us to be vessels, preparándonos para ser vasijas, vessels who love not our lives unto death, vasijas que menospreciemos nuestras vidas hasta la muerte, vessels who are willing to go anywhere vasijas que estemos dispuestos a ir a cualquier lugar and do whatever is necessary, y hacer cualquier cosa necesaria, to make whatever sacrifice necessary, hacer cualquier sacrificio necesario, that what we stand for para que la razón por la cual estamos de pie is more important than ourselves. sea más importante que nosotros mismos. A people who have no worth Un pueblo que no tiene valores, and no value que no tiene valor outside of this body. fuera de este cuerpo. That is the only people that God can use. Ese es el único tipo de pueblo que Dios puede usar. People totally without reservation, Un pueblo que no tenga ninguna reserva, that have no ambition, que no tenga ninguna ambición, no worth, no value ningún valor acá, outside of this body. fuera de este cuerpo. These are the people. Este es el pueblo. That's the reason we're here. Esa es la razón por la cual estamos acá. Many are called, this book said, but few are chosen. Muchos son llamados, dice este libro, pero pocos son escogidos. Every man, every woman born of God is chosen, is called of God. Todo hombre, toda mujer llamada por Dios es elegida por Dios. But out of the many, only a few are chosen. Pero de entre todo el montón, solo pocos son escogidos. Because for the most part, Porque en su mayoría, when they count the cost, they turn back. cuando cuentan el costo, se regresan. Paul told us about 500 brethren heard his last message, Pablo nos habla acerca de 500 hermanos que oyeron su mensaje, but only 120 Pero- went to that upper room. solo 120 fueron a ese aposento alto. 380 counted the cost. 380 contaron el precio. Their life was on the line. Su vida estaba en juego. It was too much. Era demasiado. Like Israel, the first time they came to the promised land, Como Israel, la primera vez que vinieron a la tierra prometida, they turned back to the wilderness in an effort to save their miserable lives. volvieron otra vez al desierto en un esfuerzo de salvar sus vidas miserables. He that hath no sword, El let que- him sell his garment and buy one. El que no tiene espada, venda su vestidura y compre una. The 120 that climbed the steps of that upper room Los 120 que subieron las escaleras del aposento alto were broken, bruised, and peeled. era pueblo quebrantado, dolido y sacrificado. They've given up everything. Habían dado todo. The doctor's office is closed. La oficina, de pronto el consultorio del doctor ya había cerrado. The patients have found another Los doctor. pacientes habían hallado otro doctor. The fishing nets have been rotted. Las redes de pesca se habían podrido. The boats have been stolen. Los botes habían sido The robados. tax collector can never go back to his job. El recolector de impuestos ya no podía volver a su trabajo. The Lord himself has gone back to heaven and left them. El mismo Señor de los cielos había vuelto a los cielos y los había And dejado the ahí. people that crucified him Y el pueblo que los crucificó a are él waiting in the streets to crucify them. estaban esperando en las calles para crucificarlos a estos ahora. That's what Pentecost cost. Esto es lo que cuesta Pentecostés. It didn't come out of a full-page ad in the Peruvian Times. No vino a causa de un aviso publicado en el periódico El Comercio de Perú. It came out of God's terrible dealing with 12 men. Vino a causa del terrible trato de Dios con hombres. And if it ever comes back again, Y si algún día va a volver otra vez, it'll come through a people who've allowed God. va a venir a través de un pueblo que haya permitido que Dios fluya.
Many called, but few are chosen. Muchos son llamados, pocos escogidos. It was into that broken, bruised, peeled vessel Y fue a esta vasija quebrantada, dolida, sacrificada, that Pentecost came the first time. que Pentecostés vino por primera vez. And if it ever returns, Y si otra vez va a volver, and be sure it is going to y return, estate seguro que sí va a volver otra vez, I will pour out my spirit yo derramaré de mi espíritu upon all flesh. sobre toda It carne. is gonna happen. Va a suceder, It's gonna come, va a venir, and it will come to a vessel like the first one. y va a venir a través de una vasija como la primera. Many are called to that, Muchos son llamados, few are chosen, pocos son escogidos, because they themselves eliminate themselves porque ellos mismos han elegido eliminarse when they decide it costs too much. cuando decidieron que el costo era mucho. We must count the cost. Tenemos que contar el precio. Many are called. Muchos son llamados. You and I are called. Tú y yo somos llamados. Out of the many, De los muchos, only a few will be chosen. solo pocos serán escogidos. But they themselves will determine. Pero ellos mismos van a determinar. You yourself will determine whether you're part Tú of this mismo, vessel tú mismo determinarás si vas a ser parte de esta through vasija, whom God will bring revival. a través de la cual Dios traerá avivamiento. As you count the cost, A medida que cuentes el costo. what will it cost me? ¿Qué me va a costar? Everything. Todo. Your life, Tu vida, your hopes, tus esperanzas, your dreams, tus sueños. everything. Todo It will cost. te va a costar. But if you pay that cost, Pero si pagas este costo, then He says, entonces Él dice, I'll give you everything. yo te daré todo. Hallelujah. Aleluya. Many called, Muchos son llamados, few are chosen. pocos escogidos. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Let's praise the Lord. Vamos a alabar al Señor. Oh, let's ask Him to make us one of those. Vamos a pedirle que nos Make us one of those. nos haga uno de estos Make hombres. us one of those few. Que nos haga de estos pocos. That vessel through which you can come. Que a través de esta vasija Él pueda venir. Aleluya. Aleluya, Praise Señor. Him together. Alaba al Señor.